¿Quién conoce sobre esta metodología? Coméntelo en el chat del grupo. Eh, Perfecto. A ver, somos 36 personas. Por ahí no, sí. Genial. Bueno, perfecto. Estamos ahora para aprender. Exacto, sí. Diseño de productos o servicios al usuario final. Bueno. eh, Design Thinking es una metodología con bastantes casos de uso reales y probados en la industria. Eh, y que hoy vamos a explorar cuáles son sus bases, cómo se lleva a cabo esta metodología y efectivamente sí sirve para crear soluciones innovadoras como productos, nuevos servicios o cualquier otra solución que necesitemos en algún problema. Bueno, vamos a empezar, me presento, mi nombre es John García, soy de profesión ingeniero industrial. Soy apasionado por la tecnología y su potencial para transformar las organizaciones. He venido trabajando en la gestión de proyectos durante unos 6 años en minería, salud y seguros, pero en los últimos 3 años me he especializado en gestión de proyectos, pero de innovación específicamente. Es decir, creando nuevos productos, nuevos servicios, transformando algún proceso. Y actualmente me desempeño también como consultor independiente. Trabajo brindando talleres, entrenamiento y en proyectos específicos. Y en este curso yo voy a absolver todas sus dudas. Siéntanse libres de colocar todas sus preguntas en el chat y yo voy a ir resolviéndolas a medida que avanza el curso, ¿no? No es necesario que esperen a que termine toda la presentación, sino que a medida que empecemos pueden colocar sus comentarios y yo las voy respondiendo. Y ahora me gustaría conocer un poco más de ustedes. Me gustaría saber del 1 al 5 para saber sobre qué línea base empezamos, qué tanto saben de esta metodología. Y segundo, me gustaría saber también en qué industria trabajan, para conocer eh, qué casos de éxito podríamos explorar ahí. Exacto, sí, sí, Daniela, conlleva etapas para la elaboración de productos o servicios finales. Eh, ¿Alguien por ahí quisiera comentar en qué industria trabaja? Tal vez en seguros, en educación, estudiante de administración. Bien, bien, Carlos. Iniciando. ¿Alguna carrera en específico? Genial. Salud, interesante, salud. Salud es un sector con bastantes oportunidades para aplicar este método. Ciencias del deporte. Interesante, interesante. Generadora de contenidos y a la vez estudiando administración de empresas. Wow, interesante, interesante. Como generadora de contenidos, me imagino que Daniela estás bastante cerca de tu público objetivo, así que eso es algo muy importante en esta metodología y lo vamos a ver más adelante. Genial, perfecto. Vamos a empezar entonces con el curso en sí. Esta es la agenda del día de hoy. Es un curso que se va a dictar en 6 sesiones. Esta es la primera sesión. Eh, en la agenda de la sesión de hoy tenemos primero la introducción. Vamos a aclarar, revisar algunos conceptos relacionados a qué es innovación, cómo nace el design thinking o el pensamiento de diseño en español, y luego qué elementos son clave para que esta metodología funcione. Finalmente vamos a revisar algunos casos de éxito de cómo se ha aplicado esta metodología y qué resultados ha tenido. Casos de éxito reales, por supuesto.
Y finalmente vamos a resolver preguntas, pero siéntanse libres de ir colocando sus dudas en el chat. Primero, lo más importante es definir qué es innovación. Eh, Innovación es realizar algo nuevo y diferente que tenga impacto, ¿no? Es una frase de Anthony D. Scott y la palabra clave aquí es impacto. Nosotros podemos cambiar mucho algún proceso, alguna forma de hacer las cosas, algún producto, pero mientras ese cambio no tenga un impacto positivo o real, finalmente no se considera innovación, ¿no? No todo cambio es innovación. Muchas veces se piensa que implementar tecnología sin un sentido es innovación. No realmente, ¿no? La innovación se prueba en el mercado, se prueba cuando el usuario usa tu producto, tu servicio o el nuevo proceso que has diseñado y tiene beneficios. Ahí es cuando se dice que estamos haciendo innovación, ¿no? Entonces, no hay una correlación directa entre cambio e impacto, va a depender del contexto, ¿no? Con esto me refiero a que no todo cambio significa que va a tener impacto. Depende del contexto, del usuario o para la persona para la cual estamos innovando. Por eso es muy importante nosotros, al momento de crear algo nuevo, enfocarlo hacia el público objetivo, hacia el usuario final. Entender sus necesidades, comportamientos y su contexto, ¿no? Y dicho esto, debo de haber conversado estos puntos. eh, Creo que acá conocemos varios, espero que sí, esta caricatura del coyote y correcaminos, ¿no? Donde veíamos que el coyote imaginaba siempre nuevas formas de cómo atrapar al correcaminos, ¿no? Y usaba muchas tecnologías, muchos métodos, etcétera, pero finalmente a veces no funcionaba. Entonces, ¿esto se consideraría, por ejemplo, innovación? Quisiera saber qué piensan ustedes, por qué sí o por qué no se considera innovación. A ver, ¿quién se anima? Perfecto. Carlos Guillén. Sí, Carlos Profesor, Guillén. yo sí considero innovación porque siempre, ¿cómo se llama? El antagonista, que en este caso sería el que le perseguía, ¿no? El correcaminos, no se enfocaba solo en una misma metodología para atraparlo, sino que constantemente cambiaba sus métodos, ya que ni uno funcionaba, entonces seguía cambiando constantemente. Entonces eso se podría decir que es innovación, porque no se quedó utilizando solo uno, sino que cambiaba, intentaba mejorar su metodología, ¿no? Por más que no funcionara en el pasado, trataba de mejorar lo que hacía. Exacto, sí, es verdad. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Gracias, Carlos, por tu participación. Ok, está utilizando conocimientos de las ciencias básicas para solucionar un problema objetivo que era atraparlo. ¿Es verdad? Exacto. Bueno, la realidad es que no se considera innovación. Si bien es verdad lo que dice Carlos y la otra compañera, eh, podría decirse que el coyote, el antagonista, es bastante ingenioso y aplica bastantes cambios y todo el tiempo está implementando nuevas formas de atrapar al correcamino. Finalmente, estas nunca tienen éxito. Entonces, mientras no funcionen, no se puede considerar innovación, ¿no? Como veíamos antes, la palabra clave es que tenga impacto. Y si finalmente no se lograba en este caso capturar al correcaminos, era el objetivo final, todo este ingenio, estas ideas que tenía, quedaban en solamente creatividad, más no innovación. Hay que diferenciar esos dos conceptos, ¿no? Por un lado es creativo porque crea nuevas formas, nuevos métodos, pero por el otro lado no es innovador, porque estos nuevos métodos no tienen un impacto final, no logran el objetivo esperado. Eh, entonces sí, el coyote es creativo, pero no es innovador, diríamos, ¿no? Eh, Eso sí, téngalo bastante claro.
Y entendiendo que nosotros creamos, y para crear nosotros debemos entender el contexto de para quién creamos, sus necesidades, sus comportamientos y el contexto, es que nace el diseño centrado en el humano, ¿no? Eh, y dentro de este grupo de diseño centrado en el humano, dentro de todas las técnicas de diseño centrado en humano, Design Thinking probablemente es la más famosa, la más adoptada, la más popular. Eh, y su mismo nombre lo dice, diseño centrado en el humano, porque antes de crear la solución, primero entienden cuál es la necesidad. Esa es la clave de esta metodología. Eh, no se trata de crear nuevas formas, nuevas tecnologías, sino escuchar primero a, al cliente o al consumidor, ¿no? Primero es la necesidad y después es la solución, no al revés. Muchas empresas muy grandes han cometido fracasos por crear un producto nuevo, una solución, y esperar a que el mercado, los consumidores la quieran, la deseen. Y no, eso no es la respuesta. La respuesta no es esa, ¿no? La idea es empezar siempre de la necesidad. Un ejemplo de qué pasa cuando nosotros pensamos soluciones sin entender primero al usuario es esta, ¿no? Hemos visto estos controles que estaban llenos en su momento de botones, atiborrados de botones, y que para gran público, gran grupo de usuarios era difícil usarlo, no era algo que solucionaba sus necesidades, ¿no? Entonces, a pesar de que esto tenía probablemente muchísima ingeniería, muchísima, en cuanto a hardware, a materiales, a software, a pesar de eso, de toda la ingeniería que tenía, de toda la tecnología, no podemos decir que esto era innovación y menos centrada en el usuario. ¿Qué pasó después? Y esto es un meme, pero que refleja bastante lo que sucedió, es, por ejemplo, ¿no? Aquí está abuela, lo solucioné, ¿no? Nuestros abuelos no podían utilizar estos controles llenos de botones, cuando el insight o lo que necesitaban era solamente utilizar unos cuantos botones, cambiar canales, subir el volumen, prender y apagar, ¿no? Entonces, esto que se solucionó de manera rústica, que se probó, terminó convirtiéndose en eso, ¿no? Los controles que tenemos hoy, que vienen con casi todos los televisores smart, y yo doy fe de que funciona porque mi abuela lo usa y mis abuelos y le solucionó la vida, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre los conceptos que hemos visto? ¿Quedó claro cuándo es innovación y cuándo no? O alguien quiere comentar algún caso, tal vez de algún producto, alguna experiencia que ha tenido. Por ejemplo, uno de ustedes o varios de ustedes que se dedican a crear contenido, eh, me imagino que ustedes ven sus analíticas y ahí se dan cuenta si funciona o no, ¿verdad? Entonces, ese es el indicador para medir si han innovado o no. Eh, y creo que ustedes lo hacen bastante bien, que es escuchar al usuario, ¿no? Y dar en el clavo de lo que ellos quieren ver, del contenido que quieren. Por ese lado va. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, habiendo dejado en claro qué es innovación, la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante innovar? Eh, ¿Por qué es importante innovar? Eh, Nosotros vivimos en el último siglo una época de cambio exponencial. La innovación, la creación de nuevos productos, tecnologías, servicios, cada vez es más rápido, coge un ritmo mucho más rápido y es muy difícil llevar al ritmo, ¿no? Todo el tiempo aparecen nuevas tecnologías, nuevas soluciones, el contexto sobre el cual trabajamos cambia, y a este entorno tan cambiante nosotros le llamamos el siglo VUCA, ¿no? VUCA, que representa cuatro cualidades que representan el mundo actual en el que vivimos, ¿no? ¿No? VUCA, que es las iniciales de la V de volatilidad de los hechos,
Es decir, tenemos algo que nosotros hemos encontrado y al día siguiente cambia. Por ejemplo, hace unos 6 meses, todos los programadores estaban aprendiendo los lenguajes de programación que estuvieran más en tendencia, ¿no? Nadie imaginaba que iba a llegar una inteligencia artificial como ChatGPT, que actuara como un copiloto y que sea capaz de escribir código de manera automática, ¿no? Entonces, si antes demandaban muchísimas horas de programación, ahora probablemente se va a reducir en los próximos meses las horas de programación porque tenemos soluciones que nos ayudan a hacer ese trabajo más fácil. Pero este es un ejemplo de volatilidad, ¿no? Que lo que hoy día es cierto, mañana ya no puede ser cierto, porque el mercado y el entorno está cambiando constantemente, ¿no? Eh, la segunda característica de este entorno en el que vivimos es la incertidumbre alrededor de una causa, ¿no? Eh, ya es difícil entender cuál es el motivo real eh, que aqueja a nuestros consumidores, qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces eso nos causa una incertidumbre sobre saber qué funciona y qué no, por ejemplo. El tercero es complejidad, ¿no? Aparecen cada vez más variables interconectadas y es más difícil entender y crear cosas para los usuarios. Ha cambiado muchísimo desde que el usuario solamente le importaba el precio y el producto, ahora entran muchísimas variables, ¿no? Entra la experiencia de usuario, entra la calidad y muchas otras, ¿no? Y como tercero, la ambigüedad, ¿no? Solíamos trabajar que que cada causa tenía un efecto, pero ahora ya no es tanto así, ¿no? Eh, una causa puede tener muchísimos efectos y es difícil hacer ese análisis. Entonces, vivimos una época de cambios, un siglo VUCA, y la innovación nos permite tener la agilidad suficiente para nosotros abordar este entorno tan cambiante y adaptarnos al mercado constantemente, ¿no? Eh, creando nuevas soluciones, adaptándolas constantemente. Para esto sirve la innovación. ¿Hay un micrófono por ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. A ver, Luis nos comenta, ¿cómo lo aplicarías hacia la guerra del centavo o competencia? ¿Cómo aplicarías para llamar más clientes e incluso llegar a fidelizarlos tanto que prefieran quedarte contigo? Esta es una problemática que perfectamente la podríamos abordar con este método y avancemos un poco más para mostrarle cuáles son las etapas de este método y cómo generar ideas para lograr esto, ¿no? El objetivo de fidelizar a un cliente. Te adelanto, Luis, que lo importante es entender qué es lo que necesita este cliente, los insights, que vamos a ver qué significa más adelante, que nos van a permitir conectar con nuestro usuario y producir algo que realmente lo fidelice, ¿no? Es verdad, sí, Piero, ahora hoy en día más la necesidad del cliente, sí, sí, sí. Los clientes ahora son mucho más exigentes que antes. Por el mismo hecho de que hay mucha competencia, esto ha llevado al cliente a que al tener tantas opciones, eh, ya no solamente busca algo relacionado a precios, sino muchísimas cosas más como experiencia de usuario, ¿no? Pero continuemos. Y esta es una frase de Heráclito de hace más de 2000 años. Lo único que es constante es el cambio. Y, y por eso yo invoco a ustedes a que se acostumbren a eso, de que en los próximos años las cosas van a cambiar a un ritmo mucho más rápido del que se hace hoy, ¿no? Hace unos años, hace unos 20 años, un televisor no cambiaba tanto y tan rápido, ¿no? Un televisor tranquilamente estaba de moda un año o 2 años, pero ahora, sin embargo, en 6 meses, el televisor que compramos ya perdió la vigencia o ya dejó de ser el más top, el más en tendencia. Entonces, esto es normal porque hay mucha gente trabajando y creando nuevas ideas y desarrollando tecnología demasiado rápido. Entonces,
debemos aprender a vivir en este entorno que va cambiando e innovar para no quedarnos hacia atrás, ¿no? Como les decía, el cambio nunca va a volver a ser tan lento, ¿no? Si comparamos entre el escritorio de una persona común en 1981 versus el escritorio de una persona hace unos años, incluso ahora en 2014, eh, ¿cuántas soluciones, por ejemplo, se han digitalizado o se han transformado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, les voy a mencionar uno y me gustaría que ustedes analicen también esa imagen. Por ejemplo, el fax. El fax hoy ya ha quedado en desuso. Lo que tenemos son incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Tenemos el email, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas guías telefónicas, probablemente. Eso también ha quedado en desuso, eso se eliminó. Tenemos hoy acceso a bases de datos de números o tenemos a nuestros contactos en el smartphone, ¿no? Me gustaría que ustedes puedan analizar qué cosas hay en la primera imagen que hoy día han sido eliminadas o absorbidas con una solución mejor, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas ustedes pueden observar o analizar en esta imagen? Escriban en el chat o si desean comentar también. Bueno, yo comentaría de los libros. Hasta ellos han sido reemplazados. Ahora tenemos los ebooks, que son libros electrónicos que antes se solía comprar, ¿no? Tú ibas a una librería o por buscar libros o incluso a la biblioteca, ¿no? Para poder leer, pero hoy en día ya eso está globalizado, ¿no? Y ya, aunque sea de un actor de otro país, puedes buscar en internet y hallar su libro, ¿no? Incluso comprarlo oficialmente. Eso se ha cambiado mucho en estos años y en poco tiempo. Sí, muy buen ejemplo, es verdad. Los libros ahora los compramos de forma electrónica, ¿no? Está digitalizado ya. Hay gente que sí le gusta el ritual de tener el libro en físico, pero la verdad es que la gran mayoría lo compra de forma digital. Gracias por tu participación. Eh, sí, es verdad. ¿Alguien más nota algo por ahí? ¿Algo que haya cambiado en estos años? A ver, vamos a revisar el chat. El tamaño también de las laptops, las llamadas y los mensajes. Es verdad. Sí, las laptops han ido haciendo mucho más pequeñas y esa es la tendencia. Eh, Dado que cada vez podemos hacer más pequeñas las placas madre o los circuitos que van dentro de las laptops. Sí, las llamadas y mensajes con WhatsApp y estas aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, eh, los BlackBerry, por ejemplo, no sé si alguien llegó a ver los BlackBerry, se extinguieron, ¿verdad? Entonces, ahora solamente manejamos WhatsApp, ya no manejamos los botones. A ver, la inteligencia artificial, sí, hoy día está bastante en tendencia y lo vamos a revisar más adelante para que vean para que exploremos un poco sobre la inteligencia artificial cuando ya entremos al propio método. YouTube absorbió a Starbucks. Jimmy. Mm, no entiendo tu idea. Si pudieras comentarla, Jimmy, y comentar un poco más sobre tu idea, me gustaría mucho, ¿no? En la primera imagen hay un escritorio con libros y una computadora antigua. En la segunda imagen la computadora es más tecnológica, tiene todo lo que uno necesita para trabajar, es verdad, ¿no? Exacto, exacto, sí. Bueno, todo lo que dicen es correcto, es verdad. Sí, es cierto.
es como ha ido evolucionando y en realidad no es tanto, ¿no? Son solamente unos cuantos, unos 30 años, un poco más, entre 30 y 40 años, pero el cambio ha sido increíble, ¿no? Y el cambio es más rápido cada vez, ¿no? ¿Quién iba a pensar en los años 80 que iba a haber una inteligencia artificial que puede generar imágenes solamente ingresándoles una línea de texto, por ejemplo, ¿no? Y mucho más. Y quién sabe qué va a pasar aquí en 20 años, ¿no? Las posibilidades son infinitas y increíbles, la verdad. Entonces, hasta aquí está claro de la importancia de innovar, de mantenernos eh, siempre creando nuevas soluciones, adaptándonos a los nuevos entornos. Entonces, queda claro que es importante innovar. Entonces, por qué cuesta innovar? Porque no para todos es muy fácil, ¿no? Incluso en grandes organizaciones, sobre todo, a pesar de que saben que necesitan un cambio, una mejor forma de hacer las cosas, prefieren el método antiguo, el que ya les funcionó una vez y no se aventuran a explorar una nueva forma de hacer las cosas con probablemente mejores resultados, ¿no? Y, y yo hago un símil con querer comer saludable, con querer hacer deporte, con dormir a las horas correctas. Todos sabemos que esto es importante de hacer, ¿no? Que debemos hacerlo y que es bueno, pero sin embargo no lo hacemos, ¿no? Igual pasa con la innovación en las empresas y en nuestras vidas, inclusive nosotros sabemos que hay que innovar, hay que explorar nuevas formas mejores de hacer las cosas, pero muchas veces no lo hacemos. Y, y un motivo para esto, una razón es la resistencia al cambio, ¿no? Podemos ver en esta imagen a modo de caricatura, ¿no? Estamos ocupados, no gracias, cuando te están ofreciendo la solución. Es difícil moverse de la zona de confort y esto pasa en todas las empresas en las que he trabajado, esto pasa, ¿no? Es difícil convencer a la gente de explorar nuevas formas de hacer las cosas por temor al fracaso, uno, porque piensa que no se puede hacer mejor y por muchos otros motivos, ¿no? Eh, eh, y dicho esto que es difícil, ¿cómo fomentar una cultura de innovación en una organización en un lugar o en una comunidad? ¿Cómo hacer de que el público que se resista al cambio, que no quiere hacer nuevas cosas, que se les dificulta, cómo hacer para fomentar una cultura de innovación, que hacer que estas personas eh, se pongan a crear nuevas cosas? ¿Alguien quiere comentar alguna idea, algo que haya visto por ahí de formas de incentivar una cultura de innovación dentro de una empresa o una comunidad? Buenas noches. Em, Pienso que podría ser planteando, ¿no? O enseñando, haciendo ver los beneficios que traería eso, ¿no? Porque si bien es cierto la innovación ahora nos trae muchas facilidades, ¿no? Para incluso en el trabajo, en el aspecto personal, en el aspecto familiar, en todos los aspectos, ¿no? Y si se les hace ver en una comunidad todos los beneficios que puede traer, creo que lo podrían entender y aceptar, ¿no? De cierta forma. Exacto, sí, es verdad. Es verdad, ¿no? A veces se pierde de foco que los beneficios que podemos tener con la innovación, que la gente no se arriesga a crear estas cosas, ¿no? A ver, Laura, por favor, a ver, Sí, creo comenta. que, bueno, de lo poco que yo conozco, ¿no? Porque no estoy tanto en ese campo, pero de lo que he visto me parece que no hay tanto una cultura de innovación en general, al menos en nuestra sociedad. O sea, la mayoría de personas de clase media, media alta, promedio, no tienen idea de lo que implica la innovación o cuál es la importancia, cuáles son los resultados que puede traer como a la sociedad en general, ¿no? La innovación en el sector público, en el sector privado, en la educación. Creo que se están, lo digo porque mi hermana está en un colegio público y llevó algunos cursos, me sorprendió, sobre los temas de innovación, pero no se le, y aún así no se les hace un enfoque adecuado porque ella se quejaba y no era, realmente ella no lo veía como una materia más, ¿no? O sea, no era consciente, teniendo, ya estando en quinto, o sea, ya era casi una adulta,
de la importancia que eso tenía. Y creo que definitivamente eso debería desarrollarse más que nada en la educación, ¿no? Porque son los niños, los jóvenes, los que tienen la mente más abierta a aprender y a entender estas cosas. La gente que ya trabaja en el día a día, no es que no pueda, pero me parece que es más difícil, ¿no? Donde debería hacerse más énfasis debería ser en educación. Sí, gracias, Laura. Lo que dices, lo último que dijiste es bastante cierto. Viendo ya por rangos de edades, muchas veces he notado, y hay cifras, me parece, debería compartírselas, las voy a buscar, de que muchas veces la gente más joven se aventura, es más emprendedora a probar nuevos métodos, ¿no? Y muchas veces la gente mayor, por ya tener una estructura mental de cómo hacer las cosas, le cuesta más hacer el cambio, ¿no? Dicen que es porque hay una estructura mental en cada persona y cada vez que entra una nueva idea, esa idea tiene que acomodarse a todos los conceptos previos que tiene esa persona y le hace más difícil. En cambio, una persona nueva, a veces, una persona joven a veces tiene una mente que está recién comenzando a llenarse de información, de ideas, ¿no? Y eso ayuda a innovar. Eh, Gracias por tu participación, Laura. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Esta idea de Veratech es muy buena. En una empresa, empezar por gerencia, eso es muy cierto. Ya en una organización, hablando de una empresa, cuando nosotros queremos cambiar la cultura de la empresa, hay que empezar desde la gerencia, en forma de cascada, desde arriba hacia abajo. Es muy difícil que una persona innove y si no tiene el apoyo de su gerencia, porque ¿qué pasa si su nueva idea, cuando al momento de probarla no tiene éxito? Y va a ser acusado por su gerencia o regañado. Entonces, si ya tenía una resistencia al cambio, al ver que tiene una respuesta negativa por haberse equivocado, eso no va a ayudar a que proponga nuevas cosas. Muchas de las mejores ideas no salieron en el primer intento, se intentaron más de una vez. Y si nosotros como gerenciando un lugar, nosotros castigamos las ideas por no funcionar a la primera, estamos haciendo mal. Entonces, es verdad, hay que partir por la gerencia. Darle horas de creatividad a los trabajadores dentro de sus horas de rutinas. Sí, porque como veíamos también en la imagen de esos cavernícolas con la rueda, estaban tan ocupados atendiendo lo más urgente, atendiendo el incendio, que no tenían un espacio de cómo pensar en hacer mejor las cosas, no. Estaban enfocados en hacer las cosas, pero no cómo hacerlas mejor. Y darle un espacio de unas horas para que alguien piense en cómo mejorar es importante también. Hay otras técnicas como la innovación abierta en las empresas que al tener tanta tecnología disponible en el mercado, es difícil que una empresa se dedique a desarrollar cada rama tecnológica. Entonces, lo que hacen es abrir sus puertas a personas, a empresas, para trabajar en conjunto. Por ejemplo, las hackathon. No sé si han escuchado, hace poco hubo una en Pacífico, que Pacífico invitó a grupos de estudiantes o grupos de personas a que creen soluciones con ellos. Entonces, esa es una forma, ¿no? De reclutar talento, de invitar a otras personas. Se pueden también hacer concursos de innovación dentro de las empresas con premios para que las personas se dediquen a crear nuevas propuestas. Esos son algunos tips para fomentar una cultura de innovación, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, pasemos al siguiente punto. La verdad que muy buenas ideas de cómo fomentar una cultura de innovación. Y ahora vamos a entrar en qué es Design Thinking, ¿no? Design Thinking es una metodología o método para generar soluciones innovadoras. Y cuando digo soluciones innovadoras, me refiero a algo nuevo y diferente que genere impacto, ¿no? A una nueva forma de hacer las cosas, pero que al mismo tiempo sea efectiva en dar resultados. Que centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales del usuario. Entonces, habíamos dicho que Design Thinking o pensamiento de diseño es una metodología centrada en el usuario. Entonces, mucho de su eficacia es que antes de crear la solución, entiende el problema. Esa es la clave. Ese es el resumen de por qué es Design Thinking potente. Primero entender la necesidad y después crear la solución, no al revés.
Y este gráfico también lo revela, ¿no? Las empresas, a pesar de que algo es deseable, también tiene que ser rentable y tiene que ser factible tecnológicamente. No es que cualquier idea vaya a funcionar o se pueda crear, pero siempre hay que empezar porque sea deseable, ¿no? Entender la necesidad y luego hay que validar que esta idea que hemos creado sea rentable también para la organización porque es un interesado más. Al crear un producto va a querer tener un retorno económico. Y tercero, que tecnológicamente la idea que tenemos se puede implementar, ¿no? Que no hay un limitante tecnológico para llevarla a cabo. Y la verdad es que hoy en día casi ya no hay un limitante tecnológico. La tecnología avanza tan rápido que casi muchas de las ideas que tenemos se pueden implementar. Hay tecnologías que nos ayudan a implementarlas, ¿no? Entonces, me gustaría que recuerden esto, que Design Thinking es pensamiento de diseño centrado en el usuario. Es decir, primero entendemos la necesidad y luego creamos la solución. Y ahora les presento las etapas del Design Thinking. Design Thinking es un método que está compuesto por 5 etapas, 5 fases, cada una muy importante, no podemos saltarnos una de la otra. La primera es la de empatizar. Cuando digo empatizar es ponernos en el lugar de nuestro usuario, de la persona para la cual queremos crear una solución, para comprender sus necesidades, su entorno y el contexto en que la usa, ¿no? Dentro de esto hay muchas técnicas y herramientas para investigar, para empatizar con nuestros usuarios. Y las vamos a revisar también en una próxima sesión, pero la principal es las entrevistas a profundidad. Eh, las entrevistas a profundidad son la principal herramienta para nosotros entender cuál es la necesidad de nuestro público objetivo. Eh, Algo que a veces ellos incluso no lo saben, pero cuando nosotros los entrevistamos lo descubrimos. Entonces, en esta etapa, nosotros nos ponemos el papel un poco de psicólogo, eh, porque tenemos que entender patrones de conducta en nuestros usuarios y a partir de eso detectar lo que los psicólogos llaman insights o revelaciones que nos ayudan a crear una solución potente, ¿no? Eh, y la segunda etapa es definir, entender cuál es el problema que queremos abordar, ¿no? Una vez que ya tenemos un público objetivo, seguramente vamos a encontrar muchísimas problemáticas que abordar, pero la idea es encontrar la principal, la que es una problemática común para todos, ¿no? También lo vamos a ver, cómo ir haciendo esta delimitación. Luego entramos a la etapa de idear, con crear soluciones con equipos multidisciplinarios. Esa es la parte en la que ya hacemos uso de la creatividad, teniendo ya este contexto o este marco de cuál es la necesidad en claro, a partir de ahí crear todas las ideas posibles. Eh, Cuando digo equipos multidisciplinarios, tiene que ver mucho con que es importante que en estos equipos de trabajo hayan personas de distintos perfiles. Juntar un ingeniero con un médico, con un diseñador, con un psicólogo. Ahí es lo potente de Design Thinking, ¿no? Hacer ese cruce de disciplinas distintas porque hay formulas nuevas ideas. Lo que llamamos pensamiento lateral y que lo vamos a ver también cuando lleguemos a esta etapa en el curso, ¿no? Una vez que tenemos la idea ya definida, lo que hacemos es prototipar. ¿Y qué se puede prototipar? De todo, ¿no? No piensen de que al ser algo físico o que solamente un software se puede prototipar. Se puede prototipar de todo y eso significa crear una versión resumida de nuestra solución, de nuestra propuesta eh, y probarla con nuestros usuarios para ver si estamos en lo correcto o no. Y si no lo estamos, ajustar, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa que es evaluar. Si el prototipo no soluciona esa necesidad que encontramos, lo ajustamos y de eso se trata, ¿no? De codiseñar con el cliente. No se trata de diseñar para el usuario, sino de diseñar con el usuario. Esa es la diferencia. Eh, Hay muchas herramientas, pero no quiero adelantarme ahora, las vamos a revisar una a una cuando lleguemos a cada etapa. Eh, También vamos a ver un caso práctico real para que ustedes sepan cómo aplicar la metodología.
Y quizás ustedes tienen alguna idea de negocio o tal vez trabajan con un público objetivo en específico y pueden utilizarlos para ustedes crear sus propias soluciones, ¿no? Eh, la línea de aquí, asúmanlo como el número de posibilidades, ¿no? Nosotros le decimos que Design Thinking, el proceso de Design Thinking tiene la forma de doble diamante. Eh, Al empezar, cuando empatizamos, vamos a encontrar muchas posibilidades de problemas que tienen nuestros usuarios. Cuando los entrevistemos, la lista de problemáticas va a ser increíblemente enorme, pero cuando nosotros queramos definir el problema real y detectar la oportunidad, vamos a, de todos esos problemas, encontrar un patrón de conducta común en todos nuestros usuarios, que es el problema principal, el problema raíz. Entonces, de todas esas posibilidades nos vamos a quedar con unas cuantas, y a partir de ahí vamos a crear las soluciones. Nuevamente se abre porque luego de tener ya el problema real, el insight, nosotros vamos a proponer soluciones. Y ahí nuevamente las posibilidades van a ser muy grandes. Ninguna idea es mala en esta etapa. Se trata de hacer todas las ideas posibles, pero ya al momento de prototipar y al momento de pedir evaluaciones, ese número de posibilidades lo vamos a ir acortando. Entonces, como ven, es una forma de un doble diamante. Muchas posibilidades se reducen, muchas posibilidades otra vez y se vuelven a reducir, ¿no? Esa es la primera etapa de encontrar el problema y la segunda etapa de encontrar la solución. Cada una es un diamante. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Comenten en el chat o si alguien desea hablar, igual. Bueno, nadie. Siéntanse libres de preguntar cualquier duda. Bueno, continuemos. A ver, como otra cosa es, ¿cuántas herramientas o técnicas vamos a usar dentro de Design Thinking? Porque entendamos que Design Thinking es la metodología y dentro de la metodología nosotros tenemos muchas herramientas, ¿no? Como ustedes ven, las herramientas se concentran principalmente en la etapa de empatizar y definir. Es la parte más trabajosa, diría yo. Es donde más se tiene que invertir el tiempo, es lo más importante el método. Y ahí cuando se trabajan en empresas, es realmente donde se invierte, ¿no? Porque una investigación de un usuario para crear un nuevo producto puede tomar por lo menos 4 meses o más, ¿no? Hasta detectar un insight potente que nos permite crear una solución. Yo diría que una vez que nosotros empatizamos y definimos el problema correcto, desarrollar la solución, digamos que fluye. Como decía Einstein, gran parte de solucionar un problema es definir cuál es el problema, ¿no? Eso es lo más complicado. El resto es importante y van a aprender el método, pero partamos de esto. Recuerden siempre de que entender la necesidad real eh, es lo más importante. Y bueno, quiero comentarles elementos clave de esta metodología, ¿no? El primero es la empatía. Como ven, como lo hemos conversado, la empatía es importante porque nos permite hacer centro en el usuario, nos permite entender cuál es su problemática real, entender sus necesidades, sus comportamientos, el contexto en el que está desenvolviéndose este usuario, ¿no? Entonces, bastante empatía, eviten bastante el sesgo. Muchas veces al momento de hacer entrevistas tenemos ese problema del sesgo de información. Tenemos una idea preconcebida sobre cuál creemos que es el problema y nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que ir con la mente en blanco, eh, sin ningún sesgo para escuchar. Se trata de escuchar, borrar las ideas preconcebidas y entender el problema, ¿no? Muchas veces lo que teníamos como idea principal o inicial cambia en el camino y es completamente normal. La verdad es que muy pocas veces me ha pasado de que yo voy pensando cuál es el problema real para el usuario y me sorprendo entendiendo que era algo totalmente distinto. El segundo elemento clave es pensar fuera de la caja.
Con eso me refiero a no veamos el problema desde un solo ángulo o dos ángulos definidos, sino desde otra perspectiva, ¿no? Se trata de eso, de tener otra perspectiva al momento de ver el problema. Por eso es que es importante que en estos equipos trabajen personas multidisciplinarias, de distintas disciplinas. Eh, no sé, digamos, tal vez un ingeniero lo va a ver desde el lado técnico, ¿no? Algún problema, pero un psicólogo lo va a ver desde otro punto de vista. Y cuando estas personas colaboran, es que ocurre lo potente de Design Thinking, que es encontrar otra perspectiva para abordar el problema, ¿no? Luego, experimentación. Eh, eh, Hay una frase que te resume esto, es falla rápido, falla barato, ¿no? Entonces, en este método van a validar su idea, su propuesta, antes de que ésta esté implementada, ¿no? Eh, Muchos emprendimientos se arriesgan a comprar mucha, digamos, invertir mucho para colocar su idea en el mercado y finalmente esa no funciona, ¿no? El peor producto es aquel que fue construido de la mejor forma y no es deseado. Ese es el peor desperdicio, ¿no? Un producto hecho de forma eficiente y que no es deseado por el usuario. Eso es el peor desperdicio. Entonces, la experimentación va a permitir validar esto. Antes de lanzar el producto al mercado, nosotros vamos a prototipar, vamos a validar que efectivamente funciona, y luego ya vamos a proceder con la liberación de tener el producto, el servicio, la solución puesta en nuestros usuarios, ¿no? El otro es colaboración radical. Es un poco relacionado a los equipos multidisciplinarios. Eh, la idea es que trabajen con personas de disciplinas bastante distintas de las suyas. Ahí está la magia de crear ideas innovadoras y colaborar, ¿no? La otra es, sigue el proceso, sigue las etapas de Design Thinking, todas son importantes, no te puedes saltar ninguna. No funciona el método si nos saltamos una etapa. Ninguna de ellas es indispensable, ¿no? Perdón, todas son indispensables, todas son importantes. Y lo último es iteración, ¿no? Nosotros vamos a prototipar, vamos a validar, y si esto no funciona, vamos a ajustar. Y nuevamente vamos a cambiar el prototipo, vamos a nuevamente validarlo con el usuario y vamos a ajustar. Tal vez no funciona, entonces vamos a volver a hacer empatía y vamos a cambiar nuevamente el prototipo. Son ciclos, son iteraciones. Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a algunos conceptos o, o todo está claro? A ver, Laura, coméntanos. Sí, por ejemplo, ahí que mencionas sobre el tema de los equipos multidisciplinarios, ¿cómo sería en el caso del sector público, donde se aplica mucho el tema de las políticas públicas? ¿Cuál sería un equipo multidisciplinario ideal o lo más cercano a un equipo ideal? Yo sé que también depende de las materias, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí son, por ejemplo, generales. Por ejemplo, quizá un ingeniero industrial sí sería algo que podría aplicar a cualquier materia, un abogado. ¿Qué otro profesional podría aplicar en forma general, ¿no? Para formar un equipo para el sector público? Sí, para responderte, Laura, ¿me podrías tal vez detallar un poco sobre qué proyecto o qué problema quieren abordar? Así soy más Por ejemplo, en el específico con mi caso respuesta. de prevenir o reducir o llegar a inclusive erradicar la corrupción. Claro. Por ejemplo, podríamos poner en el equipo un sociólogo junto con un economista. Tal vez el economista va a tener un punto de limitar los recursos o el acceso, pero el sociólogo no, va a tener problemas sociales. Entonces, van a tener puntos de vista distintos, pero van a llegar a un consenso, ¿no? Eh, yo pondría ahí, por ejemplo, un psicólogo, un sociólogo, un ingeniero también. De repente, por ejemplo, un proyecto de obra pública, ¿no? Que mueve mucho presupuesto. Entonces, el ingeniero civil va a tener ideas de cómo reducir ese presupuesto, cómo tal vez comprar materias primas por mayor y a través de un tercero, ¿no? Pero el psicólogo podría tener otro punto de vista, ¿no?
que el problema no es quién compra la materia prima, sino, o sea, atender los problemas de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería importante juntar ese tipo de perfiles, ¿no? ¿Quedó claro, Laura? La última parte no se escuchó los últimos 10 segundos. Se fue el audio, creo. Sí, por ejemplo, para eliminar la corrupción, yo te recomendaría que convoques perfiles distintos como un ingeniero civil, un psicólogo, un sociólogo, un economista. A eso me refiero con equipos multidisciplinarios, muchas disciplinas distintas, ¿no? Para que cada uno, desde su formación, tenga un punto de vista de cuál es el problema real y entre todos pueden llegar a un consenso, ¿no? De eso se trata, Laura. Sí, me quedó muy claro y me parece un muy buen consejo. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada más, ¿no? Ya, procedamos. Sí, como habíamos conversado, se trata de enseñar con las personas y no para las personas. Las personas van a ser parte del proceso. Nosotros vamos a crear, pero las personas nos van a decir si vamos bien o no. Las personas son importantes al momento de hacer empatía porque las entrevistamos, son importantes al momento de testear el prototipo porque ellos nos dicen si está bien o mal. Entonces, eso le decimos co-crear, ¿no? Eh, sí, luego los equipos, ¿cómo son los equipos de Design Thinking? Ya les adelanté un poco. Eh, el término ya técnicos, equipos autocráticos, ¿no? Muchas veces en las organizaciones tenemos una estructura jerárquica de un jefe y le reporta a un gerente y un gerente le reporta a un director, etcétera. Entonces, lo que buscamos en los equipos de Design Thinking es que sean autónomos, que el equipo en sí no le responda a una gerencia en específico, sino que el equipo pueda estar compuesto por personas de diferentes departamentos. Uno del departamento de recursos humanos, uno de comercial, uno de operaciones, y cada uno no le va a reportar directamente a su jefe, sino va a reportar a un comité, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata, que sean equipos autónomos, ¿no? Eh, Forman parte del sistema de la empresa, eh, pero no dependen directamente de una persona, ¿no? No existen jerarquías, sino roles. Digamos que cuando se forman los equipos, no es que cada persona va a ser responsable de algo en específico, todos trabajan en lo mismo al mismo tiempo. Todos hacen la investigación, todos proponen las ideas, todos testean el producto, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que dentro del equipo, algunas personas por momentos tomen roles, ¿no? Por ejemplo, hay roles como facilitador, que es el experto en la metodología y el que guía al equipo sobre llevar los pasos y el método de forma correcta, ¿no? Tenemos al rol de experto. En ciertos momentos, sobre todo en generar ideas, algunas personas tal vez van a asumir el rol de experto por conocer mucho sobre una tecnología determinada, o conocer mucho sobre un determinado público objetivo o grupo de consumidores, ¿no? Y tenemos otro rol que es el divergente, que es digamos que es la persona que piensa distinto, que piensa fuera de la caja, que nuevamente no es una sola persona, sino que a lo largo de que desarrollan este método van a ir asumiendo por momentos uno, por momentos otro, todos al mismo tiempo, alguno de estos roles, ¿no? Eh, Luego, los equipos no pueden ser tan grandes, no se recomienda que sean tan grandes, entre 6 a 10 personas como máximo, de preferencia que sea impar, porque eso facilita la toma de decisiones. Al momento de llevar la metodología, y lo vamos a ver más adelante, van a tener que buscar consensos y muchas veces se van a hacer votaciones y ayudaría que sea impar, ¿no? Luego, polinización cruzada es un concepto que lo conversamos hace un rato, es cuando tenemos personas de disciplinas muy distintas,
ese choque de disciplinas, de formación, de puntos de vista, se llama polinización cruzada. Es lo que ayuda a generar ideas disruptivas, ideas nuevas. Es lo que se potencia en el momento de hacer creación, en el momento de crear ideas. Y lo tercero es que es un proceso de experimentación continua. Como vimos, el método tiene una etapa al final de prototipar y evaluar. Entonces, eso lo vamos a repetir muchísimas veces hasta que estamos seguros de que el producto atiende una necesidad. Van a manejar el concepto de MVP, si lo han escuchado antes, es crear un producto mínimo viable, un producto de forma muy reducida, dirigido solamente a testear de que funciona el producto. Y ya luego, cuando pruebes eso, ya implementas todo el producto al 100%, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De experimentar continuamente. Y bueno, si notan el icono en el dibujo, son personas con roles distintos, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, si se encuentran dentro del ámbito de una organización y quieren empezar a usar este método, lo que yo les recomiendo es formen los equipos multidisciplinarios, 6 a 10 personas, trabajen en un problema específico y una vez que se acaba ese proyecto, ese problema, no mantengan el mismo equipo, intercámbienlos, ¿no? Un periodo de tiempo trabajo en un tal problema y y después puedo trabajar en otro, muy distinto. Entonces, eso ayuda a que la mente no tenga un sesgo, ¿no? Porque como ya trabajó un problema, se crea un sesgo de que esta siempre es la solución. Pero al tener la mente en constante cambio, eso es lo que ayuda a mantener el pensamiento lateral, a evitar un sesgo de información, ¿no? Una idea preconcebida. Es como lo que comentaba uno de sus compañeros, ¿no? De que muchas veces las personas más jóvenes son más a veces proponen más ideas más disruptivas a veces, ¿no? Que van en contra de lo preestablecido. Y eso es lo que buscamos con eso, ¿no? Con ir intercalando, cambiando los equipos, que no se queden, no se casen con una idea, sino que todo el tiempo estén pensando nuevas formas, ¿no? Antes de pasar a los casos de éxito, quiero que me comenten si hasta aquí hay alguna pregunta primero. Siéntense libres de usar el micrófono. ¿Alguna pregunta en general que tengan sobre cómo iniciar este método? Bueno, me gustaría también saber si es que ustedes tienen alguna idea o alguna problemática en especial que quisieran o que piensan que podrían abordar con este método, ¿no? Design Thinking sirve especialmente para emprendimientos, sirve para crear nuevos productos, nuevos servicios, para transformar un proceso, para crear una nueva estrategia. Sirve para muchísimas cosas. Principalmente lo usan las empresas lo usan para lanzar nuevos productos al mercado, eh, pero también lo usan emprendedores para crear una nueva idea de negocio, por ejemplo. Joseph, ¿por qué es preferible que sean impares? Porque a lo largo del método, al ser varias personas, van a tomarse decisiones y es importante que sea impar para llegar a un consenso, ¿no? Si fuera un número par de participantes, retrasaría el proceso de la metodología. Entonces, se recomienda que sea impar para tomar decisiones y llegar a consensos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos a los casos de éxito. Yo quiero evitar el sesgo que yo he tenido antes en mucho tiempo y quiero que ustedes lo tienen, quiero hacerlos reflexionar de que este método no sirve exclusivamente para productos de software, sirve para cualquier tipo de producto, no necesariamente tiene que ser crear un aplicativo. Está bastante difundido en el mundo de tecnología y software usar esos métodos ágiles, como Design Thinking, Scrum y otros, pero en realidad Design Thinking se aplica a cualquier método. Puede ser un producto físico como un producto digital, ¿no? Entonces,
Eso ténganlo claro. Si recién estás empezando en un emprendimiento, es necesario aplicar ese método, serviría muchísimo. Porque si no aplicas ese método vas a asumir muchos riesgos. Se, sí, Fernando, si tú aplicas este método, te vas a asegurar o vas a reducir el riesgo de que lo que quieres crear, tu emprendimiento, ya sea un producto o un servicio, sea exitoso. Tal vez tú ya tienes alguna idea preconcebida porque estás muy cerca de tus usuarios, pero y has creado una solución tú mismo en tu mente, pero te ayudaría tal vez validarla, testearla, tal vez conversar con una persona que tenga una disciplina muy distinta a la tuya y mejorar esa propuesta, ¿no? Entonces, eh, no es obligatorio, pero ayudaría muchísimo. Katy Vilca, ¿es para producto y también para servicios? Sí. Es para, como decía la definición, es para crear soluciones innovadoras. Y una solución innovadora puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, eh, una nueva estrategia. eh, Puede ser en realidad de todo, ¿no? Principalmente lo usan para productos y servicios y para experiencia con el cliente. ¿Cuál es la diferencia con Scrum? Eh, sí, eso no lo tengo en la diapositiva, pero se los voy a comentar más adelante en el curso. A ver, dame un segundo. A ver, ¿cuál es la diferencia con Scrum? Dentro de las metodologías ágiles tenemos tres que son las principales, ¿no? Design Thinking es la primera con la que se empieza. Luego tenemos eh, Lean Startup, que es para experimentar. Luego tenemos Scrum, que es para construir. Design Thinking sirve para diseñar, pensamiento de diseño. Tú creas tu propuesta de producto o servicio, pero con Scrum tú la fabricas, con Scrum tú la creas. Esa es la diferencia principal. Ambas son ágiles, ambas son iterativas. Cuando tú llegues a Scrum con tu idea de producto, servicio, solución ya validada, con Scrum la vas a ir creando en iteraciones de a pocos, con incrementos pequeños y ir ajustando. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro, Kelly? O podría presentarla en la próxima sesión un gráfico sobre Scrum, que es un poco fuera del curso, pero es importante que entiendan cómo se conecta Design Thinking y Scrum. A ver, Piero Oviedo, mi idea es vender gomitas con vitaminas para que los adolescentes, los adultos y niños no tengan desnutrición y no les dé anemia. Ya, yo Piero, y lo vamos a ver también paso a paso cómo es el método. Yo te recomiendo que segmentes a tu público. Eh, no te recomiendo abordar a todos al mismo tiempo porque todos tienen necesidades distintas, pero puedes agarrar un grupo y en ese grupo tal vez va a haber un público que tiene una necesidad o un patrón de conducta común y a ellos investigalos, ¿no? Tú me dices que quieres abordar adolescentes, adultos y niños que tengan desnutrición. Ya, bueno, desnutrición ya una forma de segmentarlo. Pero, ¿cómo me podrías asegurar que las gomitas van a servir tanto para adultos como para niños? Tal vez los niños lo puedan aceptar, pero los adultos lo puedan rechazar. Estoy haciendo hipótesis, ¿no? Yo no lo sé, pero tal vez te ayudaría a entrevistarlos y asegurarte que las gomitas funcionen para esos tres segmentos de público que están limitados por edades, ¿no? Por rangos de edad. Tal vez, no sé, en el camino puedas ver que las gomitas tengan alguna mejor presentación para adultos, ¿no? Por ejemplo. ¿Quedó claro, Piero? ¿Alguna otra pregunta antes de mostrar algunos casos de éxito bastante variados en la industria? Bueno, avancemos. Seguramente en el camino algunos tienen ideas de negocio y pueden usarlas para validarla, ¿no? Ya que van a conocer del método, pueden usar este método para potenciar su idea de negocio.
y si tienen una idea preconcebida, al final del curso puedan tener una idea más potente, ¿no? A ver, les voy a comentar. Casos de éxito reales. Por ejemplo, este es un caso de éxito en una clínica. Tenían ellos la problemática de que cuando hacían resonancia magnética a niños, se tardaba más del promedio, probablemente el doble, y eso es un costo para la clínica porque ellos facturan por hora de resonancia magnética, entonces era demasiado caro, ¿no? Entonces vieron y entrevistaron a los que estaban involucrados, a los niños, a los padres, y gran parte del miedo era el ambiente, la forma en cómo estaba ambientado el lugar de la resonancia, ¿no? Entonces ellos entendieron este insight, eh, y crearon eso, ¿no? Esa fue su propuesta, crear un ambiente como que anima a los niños, ¿no? Eh, Quiero recalcar que ellos hicieron esta solución después de validar que el niño no tenía miedo, el rechazo no era por dolor, el rechazo no era por soledad, el rechazo era miedo a los colores y al ambiente del lugar, ¿no? Eh, este es otro caso de éxito para regiones eh, un caso de éxito creado por una empresa en alianza con la ONU, en zonas donde había poco acceso a energía eléctrica. Ellos crearon un balón que dentro tenía un dispositivo que generaba y almacenaba energía. Ellos entendieron, además de la necesidad, entendieron el contexto, que también es importante. Entendieron de que los niños no estudiaban porque no tenían luz, uno. Entendieron de que se dificultaba mucho el acceso a energía eléctrica, entonces, y que los niños pues, practicaban soccer, entonces crearon esa solución que se llama Soccer Ball, ¿no? Ese es otro caso de éxito. Ese es un caso de éxito en educación, eh, y no sé si acá hay personas que trabajan en este sector, pero para que sepan que también se puede aplicar aquí. El problema eran estudiantes de primaria con habilidades de lectura limitadas. Entonces, los docentes tenían ese reto de cómo hacer para que los niños fomentar el hábito de lectura en los niños, ¿no? Entonces, eh, ellos crearon una plataforma de lectura interactiva, crearon un aplicativo que tuviera una biblioteca móvil con audiolibros y actividades interactivas. Es decir, libros con muchos finales, ¿no? Entonces, detectaron el insight de que el niño se aburría porque, porque no participaba de la trama de la historia. Entonces, quedaron puntos en la historia en el que podías decidir cuál era la ruta que preferías, que le parecía más interesante para mantenerlos atentos, ¿no? Entonces crearon esto. Incluso hubo una película en Netflix hace un tiempo donde a medida que se ejecutaba la película tú decidías qué camino tomar y el rumbo de la película cambiaba. Incluso hay muchos videojuegos que utilizan esta técnica de involucrar a los usuarios para que sea más entretenido el juego o la lectura, ¿no? Eh, y este es otro caso de uso. IDEO es la empresa que creó este método. IDEO trabajó con UNICEF para, para abordar el problema de la interrupción de la educación a niños de escuelas en zonas de emergencia, ¿no? En un terremoto o alguna catástrofe. Entonces, ellos veían que se interrumpía la educación y crearon esos portafolios que le llamaron School in a Box, que tenía herramientas esenciales para continuar con la educación al menos 72 horas. Eh, Entendieron de que tenían poco espacio, entonces crearon un sprite que rociaban sobre el portafolio y lo convertían en una pizarra. Pusieron elementos indispensables como una brújula, una regla, etcétera, y eso les permitió a los profesores poder mantener la educación en las primeras horas de un desastre, ¿no? Bueno, y aquí quiero finalizar con algunas preguntas, ya habiendo visto todo esto. Creo que hemos resuelto varias a lo largo de la clase, pero si alguien tiene aprovecho, por favor. ¿No? Bueno, en la siguiente sección vamos a entrar al primer método, el método que tiene que ver con empatizar. Eh, con empatizar y entender las necesidades reales que aquejan a nuestros usuarios. Entonces,
Los que mejores conocen a sus usuarios son ustedes, creo, o sea, que tienen alguna idea o trabajan en alguna industria en específico. Ustedes están en contacto con ellos. Entonces yo les voy a mostrar todas las herramientas que sirven para hacer empatía con ellos y al final de esta etapa ustedes van a entender, este es el problema principal que aqueja a mi público objetivo y a partir de este problema voy a crear una solución innovadora que aborde su necesidad principal. Ese es el tema de la siguiente clase. Entonces, si no tienen alguna pregunta, aprovechen. No, ¿verdad? Anderson, me parece que aquí terminamos la clase, Anderson. No tenemos más preguntas, las hemos ido resolviendo a lo largo de la clase. Hola, Anderson. Sí, ¿me logra escuchar, profesor? Sí. Perfecto, listo. Entonces,